Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Villarreal y en esta presentación vamos a revisar algunos conceptos de ecosistema enfocado principalmente a los ecosistemas semiáridos y áridos o también conocidos como ecosistemas limitados por agua. Bien, para poder entender un ecosistema lo debemos definir inicialmente. Un ecosistema se define como la interacción entre sus componentes bióticos y abióticos. Por elementos bióticos nos referimos a la flora y a la fauna, y por los elementos abióticos es el tipo de clima, el tipo de suelo, el tipo de geología y el agua presente en el medio ambiente. La interacción entre estos elementos nos permite caracterizar un ecosistema con base a tres elementos principales, los cuales es su composición, es decir, qué elementos están presentes, qué tipo de especies de flora y de fauna existen. Otro rasgo, otra característica es la estructura, cómo se encuentra organizado, qué tipo de clima tiene, qué tipo de suelo, cuál es su topografía, cuál es el tipo de material geológico presente en ese medio. Y otro rasgo importante a destacar es la función o funcionalidad, cómo interactúa, cómo intercambia materia y energía entre sus distintos elementos. Un ejemplo claro de esto es cuánta fotosíntesis realiza un ecosistema, cuánto carbono toma directamente desde la atmósfera y también cuánto carbono puede liberar por medio de la respiración propia del ecosistema. Uno de los rasgos más importantes para definir un ecosistema semiárido está definido en la cantidad de lluvia anual que cae sobre esta región. Un ecosistema hiperárido o árido se define como un ecosistema en el cual la precipitación media anual es aproximadamente igual o menor a 100 milímetros. Un ecosistema semiárido se define como un ecosistema en el cual recibe aproximadamente 400 o más milímetros de agua o de lluvia durante todo un año. Y posteriormente tenemos algunos ecosistemas mucho más húmedos que aproximadamente pueden recibir 1200 milímetros anuales. Una de los rasgos o características más importantes de estos es que conforme el ecosistema es más árido, también se vuelve mucho más variable el número de eventos de precipitación y la magnitud de los mismos. Es decir, podemos tener un año con 5 o 10 eventos de lluvia y el próximo año podríamos presentar 20 o 25. Y también va a variar en gran medida la magnitud de los propios pulsos de precipitación. Es decir, podemos tener un evento de 5 milímetros dominante durante toda la estación de lluvias, o tal vez podemos tener mayor número de eventos de precipitación, pero con una precipitación promedio de 2 a 3 milímetros. Es decir, una de las características que debemos de considerar es el promedio anual de la lluvia y también el número de eventos de los mismos y la magnitud de cada evento. Esto nos ayuda a definir el tipo de ecosistema que vamos a tener, ya sea árido o semiárido. En el gráfico de la derecha podemos ver que no todos los ecosistemas semiáridos son similares. También pueden variar en su tipo de estacionalidad. Por ejemplo, en el gráfico superior podemos ver, de superior derecho, podemos ver que la precipitación en este sitio se distribuye principalmente en los meses del invierno y otoño, otoño e invierno, mientras que otro tipo de ecosistema puede presentar el mayor monto de precipitación recibido durante todo el año en los meses del verano. Por lo tanto, estas características, esta estacionalidad de la lluvia, es decir, si ocurre durante el invierno, si ocurre durante el verano y la magnitud de los mismos, nos ayuda a diferenciar o a crear distintos tipos de ecosistemas. En México, un país dominantemente caracterizado por ecosistemas áridos y semiáridos, tenemos una gran diversidad de estos sistemas. Por ejemplo, podemos apreciar en este gráfico, en la figura superior izquierda, un ecosistema dominado principalmente por una vegetación del tipo suculenta. Esta es una vegetación dominante principalmente en los desiertos de Sonora y en los desiertos de Baja California. También tenemos otro tipo de ecosistemas dominado por pastizales. Estos pastizales semiáridos los podemos encontrar muy comúnmente en el desierto de Chihuahua, principalmente en la parte centro-norte de nuestro país. En la región del altiplano, más o menos en la parte central de nuestro país, que también es un ecosistema tipo semiárido, podemos encontrar sistemas dominados principalmente por matorrales. Y también en la esquina inferior izquierda tenemos
un tipo de bosque que inclusive puede ser considerado semiárido, es decir, no todos los ecosistemas áridos y semiáridos se deben de presentar escasa o poca vegetación. Sin embargo, podemos tener selvas o bosques con características de ecosistemas semiáridos. En este caso tenemos un bosque tropical seco en el cual se alcanzan precipitaciones aproximadamente de 1000 a 1200 milímetros de lluvia, pero un rasgo importante de este sitio es la estacionalidad, es decir, podemos tener montos de precipitación muy fuertes durante el verano y una época de secas muy definida, lo cual nos presenta este contraste importante en la vegetación. Durante los meses de secas, la vegetación no presenta hojas, mientras que durante los meses de invierno presenta un follaje muy bien desarrollado. Estas son algunas de las características más importantes de los ecosistemas semiáridos definidos por las características de precipitación, de lluvia, y con base en eso también podemos determinar o va a influenciar directamente las características de vegetación. Si quieres conocer un poco más sobre las características esenciales de los ecosistemas semiáridos y de las diferencias que existen entre estos, podemos revisar algunos otros conceptos de los ecosistemas semiáridos caracterizados por pastizales, matorrales, bosques tropicales o ya sea cactáceas o suculentas. Gracias.